Ideas en Movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. ¿Quiere vivir como rey, güey? Pues vive en Monterrey. Departamento propio con mensualidades desde 200,000 pesos. ¿A poco quiere seguir en la pinche vecindad? Aviente nada más 2,200,000, que de 43 millones que valen, solo paga 26 por lo de los subsidios. Me gusta cómo lo dice mi chava. Monterrey. Informes: Nuevo Horizonte SAS y Rivas Mora Construcciones SAS. Carrera 24, número 2058. Oficinas 106 y 521. Celular 312-235-8249. Pensamiento andino. Sabiduría ancestral. Territorio, autonomía y paz. Patrimonio cultural. Biodiversidad. Expresiones estéticas. Ceremonias y rituales. Una gran minga de identidades mágicas andinas por una paz duradera. Cuarto Encuentro Internacional de Culturas Andinas San Juan de Pasto, del 1 al 9 de agosto. Para el día de hoy, el programa Ideas en Movimiento, como un aporte al desarrollo y al proceso de paz que viene dándose en el país, hemos invitado al maestro Henry Barco, un reconocido pedagogo nariñense, quien ha venido trabajando con distintas organizaciones sociales el asunto de la paz, desde una mirada desde lo popular. Ellos terminaron de realizar un evento donde crearon y construyeron la agenda común para la paz desde los territorios. Muy buenos días, Henry. Muy buenos días, Jorge. Un cordial saludo en este esfuerzo de hacer pedagogía y mucha comunicación para que podamos conocer, comprender y hacer incidencia en la construcción de paz. Primero, iniciemos nuestro diálogo. Cuéntenos quiénes están haciendo parte de este proceso. Bueno, tuve la oportunidad de coordinar el Observatorio Nacional de Paz del Suroccidente, que es un proyecto que apoya a Planeta Paz con la Comunidad Europea durante 3 años, donde hicimos un mapa social del conflicto en el suroccidente, desde qué percepción tienen las organizaciones sociales y qué caracterización hicieron el conflicto. A partir de eso, hoy hemos empezado un nuevo espacio para construir agendas de la paz desde los territorios. Básicamente, Planeta Paz ofrece y apoya espacios y escenarios de cualificación donde los dirigentes y las organizaciones sociales de todas clases, indígenas, afros, movimientos sociales, mujeres, jóvenes, desde su vivencia, desde su conflicto en su territorio, hacen sus aportes para poder construir agendas comunes. Bueno, usted hace un énfasis que me parece interesante que lo conozca la opinión pública. Según el criterio que usted tiene, de la vivencia que ha tenido, del trabajo y la investigación, las miradas populares desde lo social son diferentes a las miradas desde la institucionalidad frente al proceso. Por supuesto, ¿no? Yo creo que he aprendido mucho, ¿no?, de las organizaciones sociales. Un campesino nos dijo una vez que en Colombia no se necesitaba una sola paz, sino varias paces. Porque una cosa es la paz para el campesino, otra para el joven, otro para el niño y otro para la institución. Inclusive los conflictos son mirados de distintas maneras. Por ejemplo, en el conflicto del narcotráfico, el indígena dice que la coca es una hoja sagrada. El campesino dice que es una posibilidad de sobrevivencia. El afro dice que es una maldición. Por lo tanto, las miradas son distintas porque los conflictos han afectado de una manera cultural el territorio. Entonces, las respuestas, los escenarios son distintos. Dentro de esa concepción, ¿cuál es la definición que ustedes hacen frente a la construcción de paz? Si uno escucha a catedráticos de las universidades y escucha a las organizaciones sociales, uno encuentra ahí que esos saberes se pueden conversar porque se deben ayudar mutuamente. Y en este proceso que ya va más de 10 años, porque Planeta Paz empezó a hacer agendas comunes para la paz
desde el proceso del Caguán, hemos planteado que la paz es la creación de condiciones sociales, políticas y económicas, donde a los distintos actores no se los elimine militarmente, sino que a los actores se los ponga en una puesta común donde están disputando en los territorios para que planteen sus argumentos. Y creo que hay tres condiciones para la construcción de la paz. La primera creo que es que hay que abandonar la militarización de los territorios, de todos los actores. Yo creo que el diálogo es un camino posible, un diálogo que exige respeto de todos. Segundo, crear condiciones y nuevas instituciones y un nuevo Estado. Los campesinos y las organizaciones sociales nos han dicho con convicción profunda, si nosotros vamos a hacer la paz, no es con este Estado que tenemos, hay que construir otro Estado. Y ese es como el gran reto, ¿no? Se puede construir paz sin mover el mapa institucional, se puede construir paz sin negociar el modelo económico, o vamos a negar la conversación entre los quienes plantean el buen vivir y la lógica del capital. Yo creo que si queremos una construcción de una paz duradera, estamos transitando por unos nuevos escenarios, que es la participación de la gente. Y yo creo que ahí hay que abandonar los primeros fantasmas y miedos. La nueva democracia exige deliberación en la calle, en asamblea, en la universidad, en la academia, en el campo, en la esquina. Entonces, quienes creen que hoy la participación es una amenaza tienen que abandonar esos miedos, esos fantasmas. Precisamente esos miedos son los que no han permitido que se construya la paz, porque se cree que cada quien está amenazando al otro. Y yo creo que hay una convicción que la construcción de paz es mirándonos todos, construyendo confianzas. Si se crean condiciones sociales, políticas, económicas, eso nos obliga a pensarnos de una manera distinta. Tendremos que hacer nuevas alianzas entre lo popular y lo institucional, entre lo institucional y lo privado, entre la universidad y las organizaciones sociales. No podemos seguir caminando por el mismo camino, con el mismo caminado, para llegar a los mismos lugares si no cambiamos algunos gestos en la construcción de paz. Aquí mirando en un documento muy bien elaborado, que me ha permitido para realizar esta entrevista, por ejemplo, ustedes hablan de estrategias de comunicación y visibilización. ¿Qué quiere decir eso? Esto es algo que quienes nos gusta la pedagogía le hemos puesto mucha atención. Es la paz, la construcción de paz no empieza ahora. La construcción de paz ha estado permanentemente. Hay varios acumulados. Lamentablemente no han sido visibilizados. A diario las organizaciones hacen hechos de paz. Por ejemplo, los indígenas del Cauca nos dijeron: cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra. Ese es un hecho de paz. Cuando el campesino salió a las movilizaciones, hicieron un hecho de paz porque simbólicamente nos recordaron a la sociedad que los campesinos existen. Entonces, cuando se empiezan a visibilizar, hay más comprensión del conflicto y por lo tanto tenemos que empezar a hacer conversar las agendas que se están construyendo en los municipios, en los territorios. Hemos reconocido que hay un error. Cada organización tiene sus agendas y se pone a bailar en la misma baldosa con su propio pañuelo, pero no se pone a bailar y mirándonos con el otro. Yo creo que la comunicación y la pedagogía debe ayudar a contribuir a que las agendas se miren, para mirar qué está pensando el campesino y el indígena, dónde podemos tener una apuesta común y tengamos una agenda nacional construida desde los territorios. La frase "la paz pasa por los territorios" no puede seguir siendo una frase más. La negociación de La Habana ha planteado que la construcción de paz tiene un enfoque territorial y un enfoque de derechos. ¿Por qué? Porque el conflicto se ha desarrollado en los territorios. Entonces tendremos que hacer un mapa de configuración donde el conflicto se ha desarrollado para construir unas agendas. Uno es consciente que el conflicto o los conflictos han impactado a todo el país, pero hay territorios que han sido afectados de una manera más dramática. Por lo tanto, hay que hacer una configuración territorial para que desde ahí, con todos los actores, se construya esas nuevas agendas, con sus lógicas. Y en eso tendremos que hacer un gran esfuerzo de mirarnos todos los que hoy están disputando el territorio. Claro. En los territorios no solamente hay guerrilla, hay narcotraficantes, hay paramilitares, hay capitalistas, hay corrupción, hay clientelismo. En Nariño identificamos que hay 21 conflictos,
conflictos étnicos, conflictos de tierra, conflictos de territorios, conflictos de infraestructura, conflictos de hidrocarburos. Entonces todos esos actores tienen una postura frente al conflicto. Y entonces si se va a tramitar el conflicto tendremos que escucharnos todos. Y la única manera de escucharnos es, primero, reconocemos que en La Habana es una negociación de dos actores del conflicto, el gobierno y la insurgencia. Pero la construcción de paz se alimenta del conflicto armado, pero no es la construcción de paz. La construcción de paz no solamente es el silenciamiento de los fusiles. Por eso este es un reto bien interesante que va a tener muchos obstáculos. Claro. Porque estamos promoviendo primero la participación, pero en Colombia lamentablemente nos enseñaron que la democracia solamente son procesos electorales. Y la democracia es mucho más que eso. Nos hacen creer que cada 4 años elegimos y ahí estamos cumpliendo democracia. Y la democracia no solamente es aprendernos los derechos, es la conquista de los derechos. No tiene sentido que haya el derecho de la libre expresión cuando la gente no se ha preparado para expresarse. No tiene sentido que tengamos el derecho a la educación y se invite a la gente a votar cuando la gente no ha tenido un proceso educativo. Por lo tanto, creo que la construcción de paz es un proceso largo, educativo y cultural. Entre más educación y más cultura se crea, la paz va a ser más sostenible. Bueno, usted anteriormente nos manifestaba que se hace necesario para que de verdad se construya una paz, cambiar estructura del Estado, cambiar el sistema económico. Eso significa que una vez se hayan firmado los acuerdos de paz, ¿se convoque a una constituyente al pueblo colombiano o es un proceso posterior o cómo es la situación ahí? Pues las experiencias internacionales frente a la participación nos invitan a tomar lecciones frente a ella. Por ejemplo, en El Salvador, la participación en la construcción de paz, en la negociación del conflicto armado, la participación fue muy rica antes de la negociación. Entonces la gente participó, estuvo pendiente del proceso de participación, pero se firmó el acuerdo, la gente se desentendió del proceso. Por lo tanto, los acuerdos, la sociedad empiezan a pasarlos a un segundo plano porque no hay quien los defienda. Entonces hemos dicho que la paz sostenible y duradera es aquella que se viene de participación de todos los actores. No es cualquier palabra, la participación es hacernos sujetos en la construcción de la paz. Y por lo tanto, creo que ese es un reto bien importante. Cómo hacemos asambleas. La constituyente que están planteando algunos sectores o la refrendación de los acuerdos tiene que ser antes, en el momento de transición y después. Porque no podemos caer en la trampa que esperemos que se firmen para empezar a iniciar el proceso de paz. Porque la gente hoy a ratos, cuando se hacen encuestas, desea la paz, pero no se compromete con la paz? Es una postura cómoda, ¿no? Muy cómoda, como de espectador, diciendo que otros la hagan, porque son unos pocos los que están afectados en el conflicto. Entonces, muchos de nosotros hemos planteado que tenemos que hacer mucha pedagogía de la paz. ¿En qué sentido? En relacionar cómo afecta el fin del conflicto a la vida cotidiana. Les he explicado a algunos estudiantes, por ejemplo, ¿se imaginan si ya no hay más inversión en la guerra que los 20 billones de dinero que se invierte en la guerra se invierten en la educación? Todo el mundo entenderemos que es más sano, más digno tener una educación de calidad en unas condiciones más ópticas, más dignas, para que podamos construir la paz. Entonces, una madre de familia que sabe que ese día se acaba el conflicto va a entender también que sus hijos ya no se van a ir a la guerra, porque en esta guerra la que más está perdiendo es la familia, ¿no? En la guerra está el campesino, están nuestros hijos, en una guerra absurda. Es una guerra maldita que no nos deja pensar, que no nos deja actuar. Finalmente, en una guerra nadie la gana ni nada pierde, solamente la guerra lo que causa es dolor. Y yo creo que hemos sufrido 55 años de dolor en este conflicto interno armado, cada quien defendiendo sus posturas. Aquí ha habido violencia política, aquí ha habido violencia económica, social. Esa historia hábilmente la han invisibilizado, porque quieren solamente responsabilizar a unos actores de esta guerra. Y yo creo que hay muchos sectores, incluido la insurgencia, incluido el Estado, incluido la clase política, que en un acto de construir confianzas deberían pedir perdón
la clase política, los partidos tradicionales. Han sido generadores de odios, de violencias. No han permitido que llegue la esperanza, la alegría. Han profundizado la resignación y han cohibido la esperanza. Entonces esa es la movilización, la construcción de paz, la movilización de la esperanza, que es una de las virtudes más importantes que tienen las sociedades para transformarse. Maestro Henry, dentro de su pensamiento y la profundización que usted ha hecho de esto, habría como el riesgo de pronto que si la paz no se la construye desde abajo, quienes siempre han gobernado sean quienes vayan y la manejen a su forma. Un campesino nos dijo en el último seminario del suroccidente en el Cauca, dice, las negociaciones desde La Habana es una oportunidad riesgosa. Ellos saben que no nos podemos llenar de ilusiones. Las ilusiones también son peligrosas. Por eso tenemos que hablar a la gente que la firma de La Habana no es la paz. Si la gente sabe que la firma de los acuerdos de La Habana no es la paz, que es la que tenemos que asumir todos, la gente va a actuar con mayor tranquilidad sin tanta ilusión. Nosotros creemos que hay que desear la paz, pero a partir de transformar realidades. Y por lo tanto, la paz tiene que ser una movilización del país, no de unos sectores, de unos pocos. Y por eso el reto que tenemos de generar autonomías en las universidades, en el campo, en los territorios, para que nosotros asumamos el papel de ayudar a transformar las instituciones. De lo contrario, estaremos haciendo un ejercicio de ilusionar a la gente. Y eso sí es más riesgoso que esta guerra que estamos viviendo ahora. Bueno, desde su campo específico de la educación, ¿cómo cree que se debe preparar a los maestros, a los padres de familia, a los jóvenes, a los niños estudiantes para este proceso? Yo creo que este proceso tiene una gran dificultad, que hay poca información, poco conocimiento de la guerra, poco conocimiento de podernos imaginar la paz, porque la gente ha estado ausente. Entonces creo que desde la educación y la pedagogía tenemos que transversar en nuestros currículos de empezar a contar esta triste realidad que ha sido la guerra, esta guerra dolorosa, donde ha habido víctimas, donde ha habido atrocidades, porque la guerra es una barbarie, ¿no? Pero también creo que hay realidades que uno puede imaginarlas, ¿no? Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer todos nosotros. Nosotros estamos en una etapa muy difícil desde la educación y la pedagogía, que como llevamos 50 años en guerra, en nuestras mentes tenemos el chip de la guerra. Claro. Y cada vez que nos ponemos a hablar de la paz, nos cuesta hablar de la paz, porque es más fácil hacer la guerra que hacer la paz. Entonces tenemos que romper ese paradigma, entrar en un escenario de transición y donde todo el mundo, a través de ejercicios metodológicos más allá del activismo, podamos hacernos preguntas. ¿Qué toca hacer para que llegue la paz? ¿Con estas instituciones, con estas mentes, con estos pensamientos, con esta escuela, con esta educación, con esta lógica capitalista que quiere explotar todo? Porque hoy la lógica capitalista quiere explotar lo que hay en la tierra, debajo y encima, lo que se mueve y no se mueve. Y por lo tanto ahí va a haber una contradicción de intereses con la gente que ve de otra manera el mundo para vivir, lo que algunos llaman el buen vivir. Y el buen vivir es eso, vivir dignamente. ¿Hasta qué punto estamos en capacidad de ceder nosotros? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos después de los acuerdos de la paz. Estos que se han llamado hoy, que es el Congreso de la Paz, ¿van a ser capaces de legislar una nueva agenda? Me animaría, por ejemplo, a convocar al Congreso a por qué no discute el plan de desarrollo desde las regiones. Ese sería el primer hecho de paz que pudiéramos tener. Paradójicamente le cuento a maestro Jorge que el país reconoce un hecho de paz que ha habido en Nariño y en Pasto, por ejemplo. La construcción de los presupuestos participativos son hechos de paz porque pusieron a la gente, la volvieron sujetos políticos en la toma de decisiones, en la prioridad de sus necesidades, en la construcción de un nuevo tejido social. Y gran paradoja, hoy nos regresamos. Y no nos estamos dando cuenta que por no hacer una lectura, que nos estamos regresando a la vieja exclusión de no permitir que la gente participe en la toma de decisiones. Modestamente creo que aquí en Pasto estamos generando actos de violencia y no de construcción de paz. A ver, explíquenos esa situación. En el municipio de Pasto, según entiendo, el alcalde y los jefes de planeación de allá hicieron una contrapropuesta
que impide la participación de la ciudadanía para la participación en el presupuesto. ¿A eso se refiere? Aquí ya había un legado cultural, ¿no? La democracia también hace parte de un nuevo acto de cultura y la gente se acostumbró a participar, a que la tengan en cuenta, la gente se reunía en asambleas, había minga de pensamiento, la gente discutía este proyecto, este no. Hoy, desde una visión para mí equivocada, el gobierno le plantea unos proyectos, le ofrece unos proyectos, pero de pronto no van a corresponder a las necesidades de la gente, a los proyectos de la gente. La gente tiene un saber, tiene su propia lógica. A mí me conviene esto y por lo otro, y por lo tanto creo que el proyecto, porque aquí ya se avanzó, no estamos partiendo de cero, la construcción de paz no empieza en Nariño hoy. Aquí hay un legado, hay un acumulado que ha estado guardado ahí, que nuevamente se visibiliza para ponerlo en contexto al servicio de la paz. Por eso aquí vinieron a hacer un foro para mirar ese legado. ¿Qué ha pasado en Nariño con el movimiento social? Entonces yo creo que no hay que regresarnos. Creo que es una pésima decisión en la construcción de paz. Bueno, un asunto supremamente importante, maestro, es lo relacionado a las víctimas. ¿Usted cree que ese aspecto se lo está trabajando de una forma correcta o hay errores? El problema de las víctimas tendríamos que, y lo hablaba esta mañana con los estudiantes, que tendríamos que resolver una pregunta, ¿no? ¿Por qué los seres humanos somos el único primate que nos matamos entre hermanos? Y aquí no estamos matando por territorio, por poder, por la forma de ver el modelo económico. Y en esa lucha y en esas tensiones hay mucha gente que se le ha causado dolor. Aquí hay viudas, aquí hay gente psicológicamente, socialmente afectada. Pero aquí en Colombia hubo acuerdos, negociaciones de paz donde no se tuvieron en cuenta las víctimas. Aquí hubo amnistías. Entonces estamos en una experiencia donde todos vamos a tener que aprender. Por primera vez se está escuchando las víctimas. Y las víctimas, en un acto generoso de paz, están avanzando más allá de aquellos que se oponen a la paz, que sin ninguna autoridad moral se oponen a ella. Entonces yo creo que una paz donde se escuche a las víctimas, donde ellos reclaman la verdad. ¿Cuántos niños quisieran saber por qué les mataron a sus padres? ¿Cuántos campesinos que están en las ciudades hoy, desprendidas de su territorio, les gustaría escuchar por qué fueron desplazados? Entonces el primer derecho que no es negociable es que les digamos la verdad. La verdad nos va a dar tranquilidad a todos, a los que estuvimos directamente y a los que están indirectamente en esta guerra. Segundo, yo creo que esta guerra jamás se puede volver a repetir. Y las víctimas también exigirán eso, no repetición. No repetir es no volver a este estado de barbarie, de todos los actores, del Estado, de la insurgencia, de los paramilitares, de las fuerzas militares. Por lo tanto, la no repetición es muy importante y la reparación. Yo creo que el problema no es solamente económico, es cómo volvemos a la sociedad a estos hombres que con este dolor, con estos miedos, se atreven nuevamente a salir y plantear que es posible una paz, perdonando pero sin olvidando y haciendo memoria de todo lo que están pasando. Escuchaba ayer un video del padre Francisco de Rú que una vez en una reunión de víctimas llegaron 300 hombres y mujeres víctimas de esta tragedia y cada uno llevaba un ladrillo. Y les pregunté por qué llevaban ladrillo, porque ellos están dispuestos a poner un ladrillo en la construcción de paz. Ese es un nuevo lenguaje de paz, simbólico. Entonces tenemos que aprender de la gente que ha vivido la guerra y nos queda más fácil a nosotros que hemos estado, creo, más lejano de la guerra en contribuir a que este proceso de paz no tenga reversa, porque aquí hay sectores que están haciendo mucha presión, mucha fuerza para que se rompan los diálogos, por una sencilla razón, porque hay intereses que no son negociables para ellos. Bueno, finalmente un llamado a las organizaciones, a los intelectuales, para que se
para convocarlos a la participación, a los medios de comunicación. ¿Qué les puede decir usted? Yo creo que, ¿qué está en juego hoy? ¿Qué retos tenemos? Primero, construir autonomía de los territorios. La autonomía en los territorios es que tenemos que pensar unos nuevos escenarios políticos. Si hay acuerdo en La Habana, tendremos que imaginar unas nuevas alianzas para defender el proceso y llegar a una nueva construcción de paz. Con esta vieja política, imposible. Hay que hacer unos nuevos escenarios de una nueva política que nos pueda ayudar a construir unas agendas comunes. El segundo reto es construir la agenda común de los territorios, más allá de las instituciones. Con las instituciones sí, pero también con las agendas populares que se han construido en los territorios. Aquí hay proyectos bien importantes. Por ejemplo, conozco la Mesa Campesina del Putumayo, que a partir del conflicto del narcotráfico tiene una propuesta de cómo convertir a las fincas en procesos de construcción de paz, en mercados campesinos, en unas cadenas de comercialización distinta. Por lo tanto, es bien importante que ayudemos a contar cuáles han sido los acumulados de las personas que han estado en estos territorios de conflicto para que podamos tener una agenda. Porque también hay este riesgo, no se firma la paz y cuando ya haya toda esta movilización, no tengamos que decir. Y entonces ahí sí, los tecnócratas, el gobierno, justificará que no hay agendas y entonces impondrá sus propias agendas. Y el tercer reto que tenemos es profundizar la democracia. La democracia también ha sido un pretexto para que haya guerra. Nosotros tenemos que convertirla en un pretexto para que haya paz. Y ese pretexto se mira en el sentido que seamos capaces de ser actores en todos los niveles, los jóvenes, las mujeres. Los periodistas tienen, creo que, un papel histórico hoy, de contar lo que no se ha contado, porque aquí hay muchos secretos, hay muchas historias que todavía no se han revelado, no se han visibilizado, porque los medios han sido un monopolio de la información, de la comunicación, no han formado opinión, no han hecho pedagogía para la paz, por eso nos cuesta. Es más rentable cubrir una noticia de una guerra profunda que un hecho de paz, porque hay el otro riesgo, que también la paz la podamos volver un negocio. Y ahí sí creo que estamos perdidos todos. La paz tiene que ser un escenario que nos abrace a todos, pero una paz con justicia social, y para ello hay que cambiar el modelo. Con una paz donde se tengan vigencia los derechos, más allá de que estén escritos, sino que sean unas conquistas permanentes. Pero con una paz que nos permita vivir dignamente. Hoy no hemos vivido dignamente, hemos sobrevivido en un país rico, muy rico, diverso, con unos recursos inmensamente. Por eso hoy La Habana es un escenario que nos puede servir de pretexto para que los conflictos sociales puedan tener otro tipo de vocerías, en un escenario distinto, donde ya no seamos estigmatizados, señalados los movimientos sociales, la gente de propuestas alternativas, y donde se los reconozca como actores legítimos en estos nuevos escenarios de paz. Bueno, muchas gracias, Henry, por esta interesante charla que creo no va a ser la última aquí en Ideas en Movimiento. A ustedes, queridos televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden que mañana el programa se repite a las 8:30 y hoy los espero a las 10 de la mañana en Ideas en Movimiento en el 780 de Radio Viva. Ideas en Movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. Pensamiento andino, sabiduría ancestral, territorio, autonomía y paz. Patrimonio cultural, biodiversidad, expresiones estéticas, ceremonias y rituales. Una gran minga de identidades mágicas andinas por una paz duradera. Cuarto Encuentro Internacional de Culturas Andinas San Juan de Pasto, del 1 al 9 de agosto.
¿Quiere vivir como rey, güey? Pues vive en Monterrey. Departamento propio con mensualidades desde 200,000 pesos. ¿A poco quiere seguir en la pinche vecindad? Aviente nada más 2,200,000 que de 43 millones que valen, solo paga 26 por lo de los subsidios. Me gusta cómo lo dice mi chava. Monterrey. Informes: Nuevo Horizonte SAS y Rivas Mora Construcciones SAS. Carrera 24, número 2058. Oficinas 106 y 521. Celular 312-235-8249. Ideas en movimiento. El espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información.